Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a considerar el tema de jubilaciones. Mucha atención, escuche muy atentamente todo lo que vamos a conversar con el doctor Guillermo Jáuregui, que es abogado previsionalista, es una de las personas que más conoce a fondo el sistema previsional, porque como todos sabemos, hay mucha gente, quizá usted está con algún juicio con el ANSES, ANSES no lo está cumpliendo, está quizá cobrando la reparación histórica, hay novedades sobre esto y está la gran novedad de este fallo que salió hace poco que tiene que ver con la inconstitucionalidad de ese aumento del 5,71 que se otorgó en marzo cuando correspondía que le otorgaran un aumento del 14,5 o incluso más, porque ese lógicamente era un cálculo provisorio que habíamos efectuado, pero me están diciendo de que posiblemente el aumento tenía que haber sido del 15,6%, que eso es lo que estaba dando la fórmula anterior, que no se está aplicando. Entonces, usted debe querer saber, bueno, si yo, a la luz de este fallo, que me tenían que dar en marzo el 14,5 o el 15,6, me dieron el 5,71, ¿qué tengo que hacer? ¿Este caso se generaliza? ¿Hay alguien que se presenta en representación de todos los jubilados, entonces el jubilado no tiene que hacer juicio? Bueno, primer interrogante, doctor Jáuregui. Bueno, primer interrogante es el tema de las acciones de clase, que en la Corte encontraron acogida favorable en otro tipo de supuestos. No las aceptaron en caso de temas económicos, en caso de temas de dinero, no fue aceptada las acciones de clase. Las aceptaron en un caso que se llama LAVI, pero digamos que eso no es seguro. No es seguro de que esto se vaya a transformar en una acción de clase favorable. Acción de clase significa que se generaliza, claro, que se extiende. La hace un conjunto, un representante de un colectivo determinado y es válido para todas las personas que están en ese colectivo. Pero digamos que eso sería demasiado optimista. Ya se ha intentado, hasta ahora no ha tenido resultado. De manera que la forma más segura de trabajar es la forma individual. Hace muy poco el abogado que trabaja para un sindicato, que viene a unas charlas que yo doy, digamos, para mis suscriptores, también es un gravísimo error, Ismael, hacer juicios colectivos en esta materia, porque se llega a complicar mucho la cosa cuando uno fallece, cuando uno falla, y entonces se arman paquetes de expedientes donde se generan situaciones que entorpecen el desenvolvimiento del asunto. De manera que el gran consejo que yo le doy a todos mis amigos, a todos los suscriptores, hagan juicios individuales. Se complica mucho la cosa cuando hay Ahora, mucho. en este caso, la diferencia justifica que yo, que no... Porque la Cámara resolvió para un caso, por supuesto. Muy bien, y aparte el ANSES apeló a la Corte. Sí, señor. Muy bien, sí. Entonces, yo... ¿Qué tengo que saber para ver si me conviene iniciar un juicio o no? Bueno, acá tiene mucha incidencia o influencia el monto de la jubilación. Digamos por principio que los que están cobrando el mínimo y recibieron el bono porque se jubilaron sin moratoria, eso no pueden reclamar nada. Claro, porque se le compensó. Primero. Segundo, después se pueden analizar casos de personas que ganan 10.000, 20.000, 30.000. Cuanto más gana la persona, más grande es el interés por hacer esto. Hay que distinguir además la gente que tiene juicio en marcha de la gente que no tiene nada. La gente que tiene juicio en marcha, dentro del mismo juicio, introduce este tema como un reclamo más.
Pero que está en juicio con sentencia. Claro, ahí o sin hay que sentencia. distinguir. Cuando el juicio está en trámite y todavía hay una sentencia pendiente, ya sea de primera instancia o de Cámara, la persona introduce como un hecho nuevo esta novedad y reclama. Pido lo anterior y a esto. Y además le agrego esto porque es un hecho nuevo. La persona que no tiene juicio puede hacer un juicio por esto hasta dentro de 2 años, porque Tienes el plazo. hasta dentro de 2 años no prescribe el derecho a una diferencia. Como la diferencia se genera o se empieza a ser exigible en marzo, una persona hasta febrero del 2020 podría hacer este reclamo. De manera que dentro de esas posibilidades lo puede hacer como un juicio separado, único, nada más que por esto. Y después ir a la resulta del asunto porque va a tener diferencias de intereses. Muy bien, ¿qué pasa con este nuevo fallo que salió también que tiene que ver con la reparación histórica? De esa persona. Ah, sí, el otro, Guarco. Claro, Sí. que se presentó y dijo lo siguiente. Sí. ANSES me dio un pago anticipado Sí. y me dijo, yo le voy pagando, pero usted dentro de 6 meses me tiene que firmar Sí. que está de acuerdo con la reparación histórica. Exactamente. Viene un fallo y dice, no, le tiene que pagar, Sí. no le puede cancelar Claro. el pago del haber, Sí. y si mañana gana el juicio, Va a cuenta. va a cuenta de lo que ganó. Es Ahí, muy- eso ¿cómo es? Ismael, este fallo es muy bueno, usted lo publicó, me parece una idea excelente. Se trata, ojo, que hay también de estos fallos, hay en Córdoba, tanto de la Cámara como un juez de Córdoba. ¿Qué ocurre? El procedimiento de reparación incluía a los mayores de 80 y a otras personas en determinada situación, con determinados saberes, Sí, o con enfermedad o con enfermedad, grave. colocarle directamente la reparación sin preguntarle nada. Parece que le colocaba en su cuenta directamente el importe de la reparación, Le aumentaba su jubilación. le aumentaba su jubilación poco, mucho, lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en todos los casos que nosotros teníamos, le pedíamos a los jueces, ya que le colocaron eso, consideremos que eso es un anticipo a cuenta de lo que se le debe, porque están reconociendo que le deben. Entonces, sin necesidad de pedir aceptación o rechazo, sigan pagando eso hasta el momento que se liquide la sentencia. Cuando se liquida, eso se toma como un pago a cuenta. Ese criterio fue aceptado por una sala de la Seguridad Social, la sala 1 creo, y si eso se difunde y si eso se generaliza, es muy bueno para todo el mundo porque Bueno, una novedad. no presionarían. Una novedad es que la sala segunda de la Cámara, Tiene el ya tema. un fallo de Cámara, va a pronunciarse en el mismo sentido, con lo cual ya no es un juez solo de fallo primera aislado. instancia, sino ya de Cámara. Está bien, Y como es una medida cautelar, aunque ANSES apele, la tiene que cumplir. la tiene que cumplir. Bueno, pero eso se refuerza, Ismael, con lo que te estoy diciendo, de la provincia de Córdoba, en donde hay una sala que también dijo lo mismo y un juez de primera instancia que dijo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? También uno puede seguir pensando que puede haber jueces que digan, cuando se hace una oferta de reparación histórica, hay que pagarla a pesar de que la persona tenga juicio. Porque si no, todo esto funciona como una zanahoria que O una extorsión. extorsiona a la persona aprovechándose de su estado de necesidad. Ojo, hay un costado ético, digamos, en todo esto, que a veces soslaya, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con todos aquellos que tienen juicio por el tema de que le liquidaron mal el primer haber, Sí. porque le tomaron mal los sueldos sin la actualización de vida? Y eso está en la Corte, porque ANSES apeló todos esos casos y se habla que es un paquete que abarca 150.000 personas. Bueno, es un fallo que todos estamos esperando, porque tiene una incidencia enorme sobre el monto Ahí de pero la reforma. pregunta que me hace todo el mundo es la siguiente. ¿La Corte Sí. puede fallar en contra Sí. de lo que dijeron Sí. las 3 salas de la Cámara? Sí, pero por favor, la Corte puede rectificar su propio criterio, porque fue la Corte la que en el IF eligió el ISBI como mecanismo de corrección. Ahora, ¿qué pasa? Las 3 salas están en contra del cambio de índice, pero la Corte puede perfectamente modificar su criterio y establecer ahora que para los reajustes se usa el RIPTE. Lo que nosotros propusimos es que si se cambia el criterio, se lo aplique hacia el futuro, que no afecte a las personas que están en el pleito, porque esa gente entró en el pleito en base a un fallo de la Corte que decía otra cosa. Pero ¿no sería retroactivo un fallo de la Corte que dice lo siguiente? Porque coincido con su criterio, si quieren modificar, siempre para adelante. Pero pasa lo siguiente, si yo hice un juicio, porque... Basándome en el IF.
basándome en el IF, en los antecedentes de los juzgados y de la Cámara, sí. Ahora no puede venir la Corte hoy y decir, ah, no, su reclamo de hace 5 años atrás... Sí, pero son todas expectativas en realidad. Ya nos pasó con Chocobar, Con Chocobar hace Pero mucho... ¿no sería razonable lo que yo estoy planteando? Hay razones para los dos lados, digamos, como todas las cosas de la vida y el derecho. Hay razones para los dos lados. Yo fui uno de los que dije que el IBIC no es el índice apropiado para corregir esto y no voy a dar marcha atrás. Pero no había otro índice. Sí, sí. No, porque el RIPTE no existía. No, perdón. Índices ahora está el IBIC, que ya tiene muchos años, el índice de salario del INDEC, que es del 90 y pico, que también existía, el índice de remuneración promedio del SIG, que se construye del año 90 y pico. Hay muchos índices que reflejan... ¿Y por qué se eligió ese? Porque ese es el que establecía ANSES cuando reglamenta la ley. La ley no tenía ningún índice, pero la ANSES eligió ese y ese estaba bien por la evolución anterior al año 94. Pero después del año 94 para adelante las cosas cambian mucho. Del 95, del 2000 para adelante, el IBE pega un manijazo. Pero el que quiere aplicar ahora ANSES era un índice que no existía. El RIPTE no existía. Existía el SIG. La remuneración promedio del SIG existe en el 94. Pero no esta. Esta es distinta. Existía, sí, pero son todos parecidos. Mirá, el RIPTE, el SIG, el índice de salario del INDEC dan todo lo mismo. Ahora, qué casualidad, que ANSES elige el índice que le da más bajo. pero siempre fue así. Le da más bajo y perjudica a los jubilados, Jáuregui. Pero una a favor. Elijan un índice que favorezca. En esta pelea tenés X cantidad de abogados que estamos de un lado del mostrador y X cantidad de abogados que están del otro. Es una pelea entre abogados. Es así de hace 35, 50, 100 años. Siempre fue así. Y es la Corte la que tiene que resolver el tema. Bien, pero acá el gobierno cambia el índice y elige uno que le da más bajo. Y aparte hay otro problema. Este índice que elige es el que se aplica en la reparación histórica. Si me lo aplicás para una mediación, no me lo podés aplicar para las sentencias si yo rechazo. Pero, Ismael, vos estás defendiendo tu propio asunto. Yo soy abogado... ¿Pero por qué mi propio asunto? Por tu propio reajuste o por las expectativas que vos tenés. No, porque tiene que ver... A vos no te gusta que te saquen esa plata y a nadie le gusta. Pero ahí son cientos de miles de jubilados. Ya lo sé. No es un caso individual. Estamos hablando de cientos de miles de jubilados. Pero hay un problema técnico debajo. Uno tiene que elegir un índice que refleje el crecimiento medio de los salarios, no el crecimiento de los salarios básicos. Ese es todo el tema. Acá hay 3 índices que reflejan el salario medio. El SIG, el RIPTE, el índice de salario de INDEC, todos esos reflejan. Y hay otros que reflejan, como el IBIC, la evolución del salario mínimo, del peón, del más bajo. De la industria de la construcción. Pero ¿qué pasa? Siempre uno debería tratar de reajustar las jubilaciones con el aumento promedio de todos los trabajadores. Pero Jáuregui, gran parte de los jubilados están con el haber mínimo, entonces es lógico que también su referencia sea el salario mínimo. Bueno, ahora lo es para los que se jubilaron sin moratoria, van a tener el 82% del salario mínimo. Lógico. Hay un enganche por ese lado. Pero los que ganan el mínimo, digamos, solamente en tema de juicios es válida la discusión. Ahora, Jáuregui, tenemos que ir cerrando. Sí. Si usted le tiene que hablar a los jubilados en minuto, ¿qué le dice frente a la actual situación? Bueno, seguimos viviendo lo mismo que vivimos hace 35 años. Seguimos asistiendo a todos los gobiernos los mandaron a todos los jubilados al pleito. Yo dije que es un invento argentino, de la litigiosidad, no se conoce en ninguna parte del mundo que una persona se jubila y tenga que iniciar juicio. Lo he criticado siempre como algo muy negativo, pero seguimos viendo lo mismo, porque el gobierno decía, vamos a eliminar la litigiosidad, vamos a disminuirla. Y con lo que hizo... Y dijeron que no iban a apelar a la Corte. Que no iban a apelar y siguen apelando. Pero, ¿qué vivimos? Lo mismo que vengo viviendo yo de hace 35 años. Digo una cosa y después hago otra. Digo que voy a combatir la litigiosidad y después la genero con la misma ley. Quizás sea un mensaje escéptico, pero es un mensaje fundado en la realidad. Exactamente. Ojo. Lo que ha dicho recién es muy importante. Es un mensaje realista. Si no es positivo, es porque la realidad en la historia previsional argentina la conocemos. Moratoria,
evasión impositiva, pago con bonos, recuerdan, quita del 13%, ¿se acuerdan en el 2001 para los jubilados? Todo siempre poniéndole obstáculos a la gente que, bueno, justamente como tiene menor esperanza de vida, están lucrando o están tratando de engañarla y, bueno, y lamentablemente hay que ir a los juicios. Doctor Jáuregui, muchas gracias. No, gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.